buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través de la estación Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21. Les saludamos como todos los jueves desde su programa Justicia Divina, sus amigos, el licenciado Juan. Hola, muy buenas tardes. Hoy no puedo decir buenas noches porque todavía veníamos y había un tanto de sol. Se nota que ya está por terminar el invierno. Les damos gracias por sintonizarnos un jueves más, por darnos la oportunidad de acompañarlos en su regreso a casa, o si ya estás en casa, gracias por acompañarnos un jueves más. Y Patti. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal la están pasando? Pues esperemos que estén junto con nosotros en esta hora donde vamos a estar hablando de varios temas. Y pues bueno, como siempre les queremos poner a sus órdenes nuestro teléfono en cabina, WhatsApp, que es el 9987-428839, que es el teléfono en donde usted puede mandar sus comentarios, preguntas, lo que usted desee. Si desea algún tema que se trate en especial, pues escríbanos aquí a cabina 9987-428839. Estamos para servirle y pues para empezar vamos. Pues vamos. Bueno, pues el día de hoy queremos retomar y recordar que hemos modificado el formato del programa. Sí, hablaremos acerca de señales antes del fin, el dato curioso que trae Patti y pues de alguna manera el aspecto legal, sea bíblico o sea real, que trae el licenciado Juan. En esta ocasión pues me gustaría cambiar un poquito y que comenzara Patti con su dato interesante. Bueno, pues ya que vamos a empezar, pues yo creo que aquí en México ustedes sabrán que celebramos el día de hoy, el día famoso de la Candelaria, donde la mayoría de nosotros comemos tamales, y si no, inventamos qué hacer, pero el caso es que es un día de fiesta, de celebración. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues recordarán que hace un mes les dije acerca de la rosca de Reyes, y pues quien se sacara el muñequito o en el pedazo de rosca que traía el muñequito, pues le toca pagar los tamales. Y entonces quiero comentarles el porqué de esta tradición. Fíjense que esta tradición, que está muy, muy arraigada a nuestro México, viene en dos vertientes. Viene primero desde la cultura prehispánica, donde ya desde ese tiempo los dioses recibían una ofrenda de hojas de maíz. ¿Esto por qué era? Pues resulta que el 2 de febrero coincidía exactamente, de acuerdo a su calendario que ellos manejaban, con el inicio de la siembra del maíz precisamente. Entonces el pueblo le llevaba a los dioses Tlaloc y Chalchitlicue, que eran los dioses de los ríos, lagos, manantiales, para que tuvieran buena lluvia, pues derrame de agua, para que fuera una cosecha y una siembra y pudieran cosechar bien el maíz. ¿Y por qué viene lo del tamal? Bueno, la palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Entonces se dice que las personas llevaban esta ofrenda a los dioses con una comida hecha a base de maíz y envuelta en las hojas de maíz. Entonces de ahí vienen los tamales, se les metía algún ingrediente y pues de ahí se conoce como el tamal, y por eso es que viene la tradición de que el día 2, día de la Candelaria, pues tenemos que ofrecer o dar a los que nos tocó el muñequito, pues dar tamales a todos los que participamos en la partida de la rosca. Y bueno, esta tradición, aparte de esta historia prehispánica que viene desde hace mucho tiempo, también se relaciona un poco con la tradición de la iglesia tradicional, donde dice que el día 2 de febrero son 40 días después del nacimiento de Jesús, y donde tenía que pasar un periodo de purificación la mujer, o sea, la mamá que había dado a luz tenía que pasar por un periodo de purificación, y al terminar ese periodo tenía que llevar a presentar a su hijo, a su bebé al templo, y entonces también tenía que llevar una ofrenda. Ahí no era precisamente de tamales, ahí ya las ofrendas cambiaron,
pero tenían que llevar una ofrenda y tenían que llevar velas, y las velas también en otros países o en otras connotaciones se le conoce como candelas. Entonces se dice que se llenaba el templo con muchas candelas, con muchas velas, y pues por eso viene el nombre del Día de la Candelaria. Entonces pues esto nada más es un dato curioso, porque a veces celebramos las tradiciones, pero pues en realidad es, bueno, ¿y por qué tamales? ¿Y por qué esto? Ciertamente actual, a nuestros días pues ya mucha gente a lo mejor ya no son precisamente los tamales, pero sí son otro tipo de cosas que hacemos una reunión familiar. Entonces si usted está ahorita celebrando o cenando con su familia unos ricos y deliciosos tamales, o a lo mejor los desayunó en la oficina, sea tradición prehispánica, tradición de la iglesia tradicional, pero el chiste es que todos los mexicanos somos fiesteros y nos gusta siempre tener un momento de esparcimiento con nuestros amigos y familiares. Bueno, pues aquí también es importante hacer una anotación, creo pertinente. Recuerde que no entramos en cuestiones ni conflictos de doctrina. Sabemos lo que la palabra establece, Padre. Así es. ¿Verdad? Sabemos lo que la palabra establece, y pues creo que es importante mencionar, por ejemplo, el hecho de que, oye, es que celebran el Día de la Candelaria y eso, no entrar en ese tipo de conflictos. Una parte de la Biblia dice, todo me es lícito, aunque no todo me conviene. Por lo tanto, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Sí? El hecho de hablar del Día de la Candelaria no significa que estemos siguiendo esa tradición de hombres tal cual. Sí, al contrario, le aconsejamos a los amigos que nos escuchan y que no son chilangos, que prueben una deliciosa guajolota. Sí, regularmente las personas de la península nos dicen, ¿cómo vas a comer harina con harina, pan con tamal? Sí, y los del centro decimos, ¿cómo a los tamales les echan salsa? Ajá, también. Sí. Dicen, ¿cómo es posible? Pero es la guajolota, es de lo más delicioso que usted se pueda imaginar, y más si lo acompaña con un champurrado de chocolate. O sea, más maíz. Más maíz, porque el champurrado está hecho a base de maíz, de masa. Maíz, sí, pura masa. Sí. Yo con hambre y ustedes hablaban de tamales. Dice aquí en cabina el hermano Marco que él con hambre y hablando de tamales al ratito. No, creo que ya ni hay. No, yo creo que ya se acabaron. Ya se acabaron. El día de hoy los de los tamales creo que han sido grandemente bendecidos. Entonces dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también hay otra cita bíblica que dice que no contamina al hombre lo que le entra en la boca, o sea, lo que nos comemos, sino lo que sale de la boca. Que lo que entra en la boca del hombre... ¿No? Es que ya me estaba pegando. Sino que lo que entra en la boca del hombre no lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Que lo que entra en la boca del hombre se va a la letrina, y usted y yo sabemos que efectivamente todo alimento que no es asimilado por el cuerpo es desechado por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el comer tamal, sea el día de hoy, el día de mañana, cualquier día, pues es una actividad normal, ¿verdad? Y aún debemos aprovechar muchas situaciones que Dios pone en nuestra vida, a las personas que no conocen acerca de Cristo, para hablarles de Cristo. Aproveche el día de la rosca para hablar de por qué es la rosca. Uh-huh. Aproveche el día de la Candelaria para explicar lo que es la Candelaria. Dice una parte en la Biblia también cuando Pablo dice, si por mi mentira te llevé a los pies de Cristo, ¿por qué me juzgas ahora? Y aparte, fíjate que lo podríamos utilizar muy bien. Decía ahorita Pati que el término de la Candelaria venía de las candelas, y la misma Biblia dice que nosotros estamos llamados a hacer candela al mundo, a hacer la luz del mundo, porque no fuimos llamados para ser escondidos ni para ponernos debajo de un cajón, sino para ponernos en lo alto y poder alumbrar a todos aquellos. Entonces creo que también lo podemos utilizar como una buena introducción o una buena forma de romper el hielo y llevar parte de la luz que tenemos que alumbrar. Ahora, la última cita que les diré es donde a través de la palabra leemos que dice, nadie te juzgue por comida. Nadie te juzgue por comida.
mientras comas las cosas en acción de gracias, entonces, pues es bueno. Sí, la Biblia misma también nos enseña que nada de lo que comemos es inmundo cuando lo santificamos en acción de gracias. Así es. ¿Verdad? Y ahorita se me viene muy aparte, usted que nos escucha, mire, la semana pasada o antepasada hubo muchas peticiones de oración. Déjeme comentarles que las peticiones de oración no se quedan aquí en la cabina ni en el micrófono. En donde nosotros residimos, yo siempre diré, en la casa que Dios nos dio, donde usted es bienvenido, ¿sí? La oración es constante. Entonces, ¿por qué se lo comento? Porque yo le pediría a usted que nos escucha, que si Dios ha actuado de alguna manera en su vida, no me acuerdo de los nombres, ¿sí? Pero sí nos acordamos de las personas que por las cuales llaman para pedir oración. Y entonces desde ese momento nosotros entramos en oración, y no es por ser tan mártir, pero a partir de las 2:30 de la mañana nos levantamos a orar, ¿sí? ¿Y por qué a las 2:30? Porque ahí nadie molesta, porque ahí no hay ruidos del vecino y podemos tener una comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, hay personas, algunas de las que sí recordamos los nombres y los tenemos anotados, que están padeciendo del riñón y le hemos pedido a Dios que actúe en su vida. De la hermana misionera que tiene o tenía leucemia, ¿verdad? Le pedimos a Dios que la restaure en su vida, que la restaure en su salud. Sí, y así las personas que nos llaman pidiendo oración, no crea que la oración se queda aquí en cabina o cautiva en el micrófono, sino por el contrario, seguimos orando. Pero como dijo el de la tele, llámenos para saber en qué culminó esa oración, ¿verdad? Algún final Dios le habrá puesto, sea de restauración o sea de llegar a la presencia de Dios, cualquiera de esos dos puntos. Creo que si usted es cristiano pues no es agradable en nuestra carne, pero sí es agradable con la fe y esperanza que tenemos de estar en la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí está la invitación para que nos llamen y nos compartan qué es lo que ha pasado en su vida, ¿sí? Y así nosotros podamos, pues, no porque vaya por fila, pero sí de alguna manera y decirlo, pues dejar de orar por ese motivo y ocuparnos de otro. Y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, creo que queda muy, muy ad hoc con el tema que íbamos a platicar el día de hoy. Hoy queríamos platicar con todo nuestro auditorio, con toda nuestra audiencia, acerca de por qué a veces Dios permite que haya los conflictos legales en nuestra vida. Sabemos que este programa muchas veces lo utilizamos para orientar desde el aspecto técnico, llamémoslo así, técnico legal, para decir qué hacer en ciertas situaciones específicas, en conflictos legales, pero algo que siempre hemos sido, creo que muy transparentes en todo el momento, es decirles que cuando acuden a nosotros para solicitar una asesoría, también se les da ese lado espiritual. Sí. Y parte del lado espiritual que yo creo que todos nos hemos enfrentado, no solo en los aspectos legales, sino también en los aspectos de salud, también económicos y en todos los aspectos de la vida, es llegarnos a preguntar, ¿por qué me pasó esto? Creo que esa pregunta que haces, Juan, es bien importante. El por qué, ¿en qué sentido? El por qué lo podemos manifestar como un acto de queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? O también lo podemos manifestar como un acto de razonamiento de ¿por qué me estará ocurriendo? Uh-huh. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Y cuál será la consecuencia? No solamente la consecuencia de castigo, sino el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál será tu propósito? Y yo creo que ahí, justamente en esta división que haces, tenemos la solución y la manera en cómo vamos a afrontar las cosas.
Si nosotros lo vemos desde un punto de vista de queja, de reclamación, de ¿por qué a mí me está pasando esto? Y tirarnos dicen por allá, desgarrarnos las vestiduras del dolor, entonces va a ser más incómodo, menos tolerable, más desgastante atravesar todo este proceso. Sin embargo, si lo vemos con la óptica correcta, con esa posibilidad de reflexionar de por qué Dios está permitiendo esto, no solamente va a ser más liviano, va a ser también una etapa de crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Y algo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que ninguna situación complicada es agradable para el que le está pasando. Todos los que estamos aquí hemos pasado situaciones difíciles y situaciones complicadas. Algo que quiero dejar bien en claro, y que los domingos que tenemos la oportunidad de platicar de la palabra y de compartir con otros hermanos, es decirles, algo que deben guardar en su corazón es que no siempre o no se van a quedar estancados en la misma situación. Así es. Todo tiene un propósito, y el libro de Romanos dice, porque todas las cosas obran para bien de aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados, los que creemos en su nombre. Cuando Dios nos permite estar en esta situación complicada, es bien difícil enfrentarnos a ella, es bien difícil poder ver cara a cara la complicación, yo digo ver cara a cara al gigante y no tener miedo. Pero por algo es que Dios en la palabra muchas veces usó la frase esfuérzate y sé valiente. Porque Dios sabía que en nuestra humanidad, Dios sabía que en nuestra carne nos iba a ser complicado y nos íbamos a achicar. ¿Has estado en alguna situación complicada? Sí, no, mira, no te puedo decir bastantes veces, pero sí he estado. ¿Y te esfuerzas? ¿Y eres valiente? No, Eso es una realidad. La realidad es que no. Sí, a veces se predica, esfuérzate y sé valiente porque el Señor estará contigo como poderoso gigante. Todos los que estamos por lo menos de este lado del micrófono, creo que Pati, no sé si has estado en situaciones complicadas. Sí, también. Y no te han dicho, esfuérzate y sé valiente. Sí, me lo han dicho. Porque Dios estará contigo como poderoso gigante. Pero no lo hace uno. Yo siempre pongo este ejemplo. Uno de los hombres de la Biblia que recibió esa frase y se la dijo Jehová directamente como 5 veces fue Josué. Todos sabemos el capítulo de Josué 1:8 que dice, esfuérzate, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo conforme él esté escrito. Por lo tanto, te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Viene otra frase más y le vuelve a decir Dios, esfuérzate y sé valiente. Habla más y le remata, pero necesito que te esfuerces y seas valiente. Tres capítulos después de ahí, llega Jericó, murallas gigantes, murallas fortificadas. En ese momento yo me imagino a Dios diciéndole, ¿te acuerdas cuando te dije hace 3 capítulos que te tenías que esforzar y ser valiente? Ahora es el momento. Y yo me imagino, no sé, a Josué viendo las murallas, viendo lo imposible que se veía y todavía recibiendo la instrucción de Dios diciéndole, nada más dale vueltas, grita y se va a caer. Ese momento en el que llegas con la muralla y la ves de enfrente, es el momento en el que menos valiente eres y en el que menos ganas te dan de esforzarte. Bueno, aquí hay también otra parte donde se roban el lingote y el manto babilónico. ¿Qué estaba haciendo Josué? Tras la derrota de que los enemigos lo derrotaron. Estaba llorando. ¿Por qué lloraba si es Josué el esforzado y el valiente? El líder. El líder, el que va al frente y el que confía a Dios, el que Dios le hablaba igualito que a Moisés. ¿Por qué lloraba? ¿Y qué le contestó Dios? A mí no en estas palabras, pero me encanta la forma en la que Dios le contestó. ¿Qué haces ahí llorando? Levántate e investiga por cientos, por 50, por decenas, por familias, a ver dónde está el asunto. El meollo del asunto. Sí, y entonces Josué lo lleva a cabo. ¿Qué estamos hablando, estimado Radio Escucha?
que al estar en una situación complicada, tenemos la idea clara. Pero qué difícil. Qué difícil. ¿Sabe cómo aprende uno a confiar en Dios? Cuando eres experto en librar obstáculos, con la ayuda de Dios. Eso no significa que no te vas a angustiar. Eso no significa que no te vas a preocupar. Pero cuando conoces a Dios, sabes que tarde o temprano te dará una conclusión. Su propósito será cumplido, aunque a veces el propósito no sea agradable. Asiria fue un pueblo que Dios utilizó para castigar a Israel. Y además de que Dios lo utiliza a Asiria, a ese pueblo, Dios castiga a Asiria. Asiria con A. Dios lo castiga. Y así como que Asiria, pero ¿por qué me castigas? Si solamente actué como tú me dijiste. Y Dios le dice, pues por haber actuado. Y la Biblia lo dice, Asiria, instrumento en las manos de Dios. Sí, y yo creo que parte de la complicación viene cuando el momento de esforzarnos y ser valientes se presenta, cuando desde nuestra perspectiva no estamos pagando ningún pecado. Así es. Porque yo siempre he dicho, cuando pagas la consecuencia del pecado, pues ya lo sabemos. Pues sabes de entrada lo que viene, sabes lo que, y dices, pues bueno, me toca afrontar la consecuencia, pero cuando no, aparentemente no estás haciendo nada mal, o como decimos muchas veces en la iglesia, cuando más me estoy esforzando, cuando por más me porto bien, peor me va. Peor me va. Entonces, lo primero que debemos entender o que queremos expresarte a ti, Radio Escucha, es si estás en medio de un problema legal, si estás en medio de una complicación jurídica, a lo mejor, no sé, en estos días te entregaron una notificación de una demanda, te entregaron un requerimiento de pago, una sentencia que no esperabas que se resolviera de esa forma. Cambia la manera en cómo preguntes. No preguntes ¿por qué a mí? Sino dile, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? Y debe de servir como ejemplo y como consuelo el ejemplo que tenemos de Jesús. Antes de Jesús, José. El mismo José, sí, claro. José fue rechazado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Lo echaron a un pozo que estaba re feo. Sí, todos decimos pozo y nos imaginamos agua. Yo me lo imagino más como un depósito de basura. Algo pues así. Yo me lo imagino como los pozos de aquí de la península, que luego se abren así de manera artesanal. Esos están medios feitos, porque yo he bajado a un pozo que han abierto así a mano, que son estrechos, no hay ni para dónde moverse. Entonces José lo avientan a un pozo. Y luego lo sacan, dices, bueno, ya empieza a ver la luz. José dice, ya la hice, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Señor. Y nada, lo venden. Lo venden sus propios esclavo, hermanos. Sus hermanos lo venden como esclavo. Y ahí va, no me imagino lo que es vivir como esclavo. Sí, no. Y entonces, en ese punto como esclavo, pues más o menos dice, bueno, pues ya no estoy en el pozo. Al menos ya no estoy en el pozo. Ya no estoy en el pozo. Lo venden como esclavo y los que lo compran se lo venden a Potifar. ¿Sí? Y José está recontentito ahí, está bien feliz, pues ya es el que está al frente de la casa de Potifar y sácatelas. Bueno, pero antes de estar al frente de la casa de Potifar, era el más básico de los... O sea, no llegó, según yo, luego. No. O sea, primero tuvo que pasar. Y yo me lo imagino limpiando suciedad de ganado y demás. Y yo creo que ahí José volvió a decir, bueno, al menos ya no estoy en el pozo. Bueno, al menos ya no estoy caminando en el desierto. Al menos aquí ya tengo un petate para dormir. Ajá, y no estar ahí en el pozo. ¿Qué ocurre? José dio motivo para que sus hermanos lo echaran al pozo. No. José dio motivo para que fuera vendido como esclavo. No. ¿José comprendía? Tampoco. No. Lo venden con Potifar.
¿sí? Y Potifar lo pone como el jefe de su casa, como el mayordomo de su casa. ¿Y qué dice? Ya la libré. No, ahora lo meten a la cárcel por una falsa acusación. Así es. Una falsa acusación. Escuche, porque aquí es en donde vamos a ir aterrizando. Cuando nosotros nos vemos inmiscuidos en una situación legal que no buscamos, que no dimos motivo y que a veces es falsa la acusación, ¿verdad? Y José se vio inmerso en esa falsa acusación y lo llevan a la cárcel. Y no crea que llegando a la cárcel dijo el carcelero, bienvenido, me llegó José, ¿verdad? Y sí la va a hacer, ¿no? José siempre llevó a cabo lo que él debía hacer. ¿Qué? Conducirse rectamente. ¿Sí? Ya está ahí en la cárcel y lo ponen como el alguacil, por decir, de la cárcel, ¿verdad? Al frente de toda la cárcel ocurre la historia del panadero y del copero. Y llega a donde está el faraón. Llega a donde está el faraón. Qué padre cuando nosotros decimos, así como José, así, a ver, que te echen en un pozo. Es lo que te iba a decir. Que te vendan como esclavo. La parte bonita creo que de todas las historias bíblicas es cuando Dios bendice, recompensa y todo lo demás, pero no vemos el antecedente y todo lo que por ahí pasó. hay un dicho, una canción de mis tiempos que decía, antes de mirar la rosa tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. Y nosotros, es que queremos oír buenas noticias. Pues esa es una buena noticia. Que en una situación legal que tú no buscaste, que tú no diste ocasión para ello, que se te está juzgando injustamente, Dios tendrá un propósito. Lo más tremendo es que a veces, o la mayoría de las ocasiones, no conocemos el propósito de Dios. Y es ahí en donde nosotros nos comenzamos a angustiar. Ya que llega a un lado del faraón, José, todo fue para bien. Dice, porque todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ocurren para bien. Echarlo al pozo, pues como que no, ¿verdad? Ser vendido como esclavo, pues como que no. Ser metido en la cárcel, pues como que no. El final fue bonito. Pero todo el proceso que tuvo que pasar para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? El poder salvar o ayudar a su pueblo. Ayudar a su pueblo. Si José no hubiera pasado todo esto, nunca hubiera estado si José no hubiera estado en el pozo, hay una teoría en derecho que se llama la teoría sin el cual no. En latín es la teoría del sine qua non. ¿Qué quiere decir esto? Si José no hubiera estado en el pozo, no hubiera llegado a ser la mano derecha de Faraón. Si José no hubiera sido vendido, no hubiera sido llevado a Egipto, no hubiera sido llevado a la casa. Es decir, todos los elementos dentro de la historia de José fueron necesarios en su momento para llegar a la salvación y a la ayuda del pueblo de Israel. Eso mismo pasa con tu situación jurídica. Pero antes de que pasemos a la situación jurídica de los seres humanos comunes y corrientes, aunque José era un ser humano común y corriente, bueno, vamos a dar un espacio a Pati para que aviente sus comerciales. Bueno, pues gracias por este momento. Pues los anuncios que yo tengo que darles son los que, como siempre, los hacemos extensivos a ustedes, de que contamos con asesorías legales. Tal vez ahorita vas a entender el por qué a lo mejor estás en una situación legal difícil, pues si estás en una situación así o te llegó algún requerimiento o tienes alguna duda acerca de algún asunto que has tenido por años, pues acércate con los licenciados. Ellos dan asesorías legales para que te orienten y te digan cómo es que está tu asunto, cómo es que va, cómo le puedes hacer, y pues todo esto lo hacemos de manera gratuita y de manera confidencial. La única manera en cómo podemos contactar con ellos es a través del número de WhatsApp, que es el 99 82 59 91 55.
9982-5991-55, que es el número a través del cual tú puedes agendar tu cita. Y ahí ellos con gusto te darán una fecha y podrás asistir a la oficina de Justicia Divina, que se encuentra ubicada en el Ministerio Rompiendo Cadenas, en la Supermanzana 231, Manzana 23, lote 23. Estamos en la prolongación Torcasita, entre Leona Vicario y Avenida Talleres. Ahí nos encontramos. Ahí mismo la pastora Candy Canché da sus clases de música a todos aquellos que quieran participar en algún ministerio de alabanza o ya estén siendo parte de un ministerio de alabanza, pero que quieren perfeccionar su técnica o su instrumento que tocan, ya sea bajo, guitarra, teclado, batería. Pues ella se encarga de dar estas clases y su número telefónico es el 9985-774772, donde ella personalmente te dará la información, porque ella da clases en diferentes días, da clases los sábados y da clases de lunes a miércoles por la tarde. Entonces ahí te puede dar informes y pues les recordamos el número aquí en cabina, que es el 9987-42-8839, donde usted nos puede llamar, dejarnos un mensajito y si tiene alguna petición de oración, pues con gusto la recibimos y oraremos por usted. Así es. Bueno, pues retomando el tema, estamos hablando tal vez de historias bíblicas, pero que también tienen que ver con los casos de la vida real, como dicen por ahí, ¿verdad? Entender cuál es la razón por la que te encuentras en una situación legal. Si es de alguna manera como consecuencia de un acto tuyo, pues debes de saber que pues hay una consecuencia. Si es una injusticia, habrá una justicia divina cuando entiendas que existe un propósito de parte de Dios para tenerte en esa situación y que Dios pueda obrar un milagro en tu vida. Y ahora sí creo que al punto donde quería llegar Juan, la injusticia legal más grande de la historia, Jesucristo mismo. Así es, Jesús, al final, para todos los que somos parte de una iglesia cristiana, evangélica, es el ejemplo más claro y el modelo a seguir de cada uno de nosotros. De hecho, muchos hasta entonamos canciones que decimos que queremos ser como Jesús y más como Jesús. ¿Y qué nos puede esperar si a él, siendo perfecto, se vio inmiscuido en una situación ilegal? Y vamos a hablar... Una situación legal injusta. Legal injusta, exacto. ¿Por qué decimos que una situación legal injusta? Vamos a llamarle en este punto el proceso penal de Cristo. Ok, me parece perfecto. Todo proceso jurídico necesita cumplir con ciertas formalidades. Y todas las leyes, independientemente del lugar donde se lleve a cabo, establecen que si el proceso no es apegado conforme a sus leyes, entonces el proceso es ilegal y es inexistente. Y si es penal, debe decretarse la libertad del reo o del acusado. Jesús, en el momento en el que los romanos y los judíos lo están buscando aprender, no encontraban una falla o una ilegalidad que Jesús estuviera cometiendo. Entonces lo primero que hacen es crearle o fincarle un delito que ni siquiera estaba cometiendo. Para que lo entendamos, le sembraron pruebas o le armaron un expediente, algo que aquí en México casi ni sucede y que ni hemos escuchado y ni hemos visto en las noticias. Le armaron y le fabricaron exclusivamente una situación que pretendía hacerlo ver como un delincuente, pero nunca lo fue. Entonces ahí empiezan las ilegalidades. Jesús nunca cometió el delito que se le estaba acusando, que se le estaba imputando. Punto número 2. Aparte de que el delito por el cual se le perseguía no le era aplicable, el momento en el cual le llevan a cabo su detención era una hora inhábil en la noche, en un día inhábil. Según las leyes,
todo proceso debe efectuarse en días y horas hábiles. Ningún proceso puede ser llevado en la noche. Y estamos hablando de Roma. El derecho romano es la base del derecho universal. Por eso es que nos atrevemos a decir que debe ser así. De hecho, nuestro derecho proviene y nace del derecho romano. Así es. Entonces, para que uno pueda ser detenido en la noche, en horas inhábiles, una autoridad judicial debe habilitar las horas. ¿Qué quiere decir? Un juez, un ministerio público, debe ordenarle a autoridades competentes, las ministeriales, que tienen el permiso para aprehender a una persona aún en la noche. En Jesús no. En Jesús nunca hubo eso. Simple y sencillamente Judas fue, le habló a unos soldados y le dijeron, ahí está, vayan y apréndanlo, vayan y deténganlo. Entonces, ¿por qué lo detuvieron? Porque Judas les dio el pitazo. Y aparte, una mochada. Y aparte, hubo corrupción ahí. ¿Hubo corrupción? Sí, porque dicen, no, pero es que Judas fue el que recibió dinero. Al final, fue corrupción, era un acto de corrupción. Entonces, ya llevamos 3 cosas ilegales en las primeras 6 horas. No, ¿qué 6 horas? En la primera hora de todo el proceso de Jesús en camino a la cruz, ya llevamos 3 violaciones. Después de esto, es llevado ante una autoridad que no era la competente. ¿Qué significa que la autoridad no era la competente? Haz de cuenta que la policía de Cancún detuvo a una persona y lo fue a presentar a Playa del Carmen. No, deja Playa del Carmen, a la Ciudad de México. Bueno, a la Ciudad de México. Yo lo decía por la cercanía, para que se entendiera. A la Ciudad de México. Yo, policía de Cancún, te detengo a ti. ¿Por qué? Pues no sé, pero te voy a llevar a la Ciudad de México porque ahí te van a juzgar. No. El juez de la Ciudad de México debería decir, no soy competente, no me lo traigan a mí. Resuélvanlo, que tu juez en Cancún lo resuelva, por decirlo. Ahí no ocurrió. Un juez de una jurisdicción diferente, de una ciudad diferente, fue el encargado de poner o de conocer todo su caso. ¿Querías comentar algo? Tampoco le fue nombrado abogado. Jesús defensor. No tuvo derecho a una representación digna, y uno de los principios de derecho romanos que menciona es que todo reo tiene derecho a una defensa adecuada. Sea o no sea culpable, todo reo tiene derecho a una defensa. Jesús no la tuvo. Se dictó la sentencia aún sin juntar pruebas. Con la única prueba, que era el dicho de la gente, fue suficiente para dictar una sentencia que aparte era una sentencia de pena de muerte. No era una sentencia de sacarlo de la ciudad, de detener. No, era una pena de muerte. ¿Qué de trascendencia tiene esto? El derecho menciona que los testigos de oídas o las declaraciones que no tengan una prueba que ratifique o que confirme el dicho de esta persona no debe ser tomada como válida. Es decir, si alguien estaba diciendo que Jesús había cometido ese ilícito, tenía que presentar otras pruebas que acreditaran que se estaba cometiendo el ilícito, y esto nunca sucedió. El delito por el que acusaban a Jesús era sedición. ¿Sí? Ese era el delito, y la sedición es instar a parte del pueblo a oponerse al gobierno. Entonces a Jesús se le acusaba de sedición. ¿Sí? ¿Por qué se le acusaba de sedición? Porque según él andaba alborotando a toda la gente para levantarse en contra del César, situación que no era en ningún momento cierta, ¿verdad? Hay otra cosa muy, muy tremenda. El Ministerio Público, al armar la carpeta de investigación, tiene que armar la carpeta de investigación específicamente por el delito que se le está acusando al reo. Si el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y de los elementos de esta se advierte
que no corresponden al delito que el Ministerio Público está imputando, está instaurando en contra del acusado, lo tienen que dejar libre. Uh-huh. A Jesús se le acusa de sedición. Y en la cruz se ponía en esa tablita el delito que el reo había cometido. En la tablita que estaba en la cruz de Jesús no decía sedición, decía Jesucristo, Rey de los judíos. Exacto, eso quiere decir que había una diferencia de por lo cual se le procesó al por cual se le sentenció. Para que nos entiendan lo que nos están escuchando, hagan de cuenta que todo el proceso fue por robo y al final dice, se le condena a la cárcel por secuestro. Así es. ¿Qué? Eso no tiene nada que ver. Para volver loco a todos los abogados. A mí todo el proceso era por robo. ¿Por qué condenas por secuestro si no tiene nada que ver? Pues porque así fue. Uh-huh. Hay una serie por ahí que todos vimos de ¿por qué es mi chamba? Decía una persona por ahí en una serie que nos ponen a los abogados cuando estudiamos. Es decir, estuvo lleno de injusticias, lleno de ilegalidades, de corrupción, de cosas increíblemente fuera de la ley. Así es. Y entonces, a los ojos de los hombres, todo esto era algo malo. A los ojos de un abogado, visto desde el aspecto legal, era una aberración lo que sucedió con Jesús. Completamente. Pero el tema de hoy es recordar que todo sucede para bien, que todo ocurre para bien. Si no hubieran estado todas estas violaciones procesales, a Jesús no lo sentencian a la cruz. A Jesús no lo sentencian a la cruz. Si no hubiera... Aquí debemos aclarar que la cruz era la sentencia más horrible que podía recaer sobre un individuo. La muerte por cruz era la sentencia más espantosa que pudiera recaer sobre un individuo. Entonces, como dice el licenciado Juan, si estas cosas no hubieran ocurrido, Jesús no llega a la cruz. ¿Y qué pasa? Jesús no llega a la cruz y el día de hoy no estaríamos hablando tú y yo acerca de ese Jesús que fue a la cruz, que con su sangre nos limpió de cada uno de nuestros pecados y por el cual tenemos libre acceso al Padre y tenemos la esperanza y una promesa de una vida eterna. Dice en la Biblia, porque Él llevó en la cruz nuestra acta de decretos que teníamos en contra. Imagínate si Jesús hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué todas estas injusticias? Jesús no lo hizo así. Dijo, mi Padre tiene un propósito. ¿Y será que no le dolían los latigazos? Por supuesto que le dolían. ¿Será que no le dolía la corona de espinas? Yo creo que sí. ¿Será que no le avergonzaba la humillación? Claro. Yo creo que sí. Porque al final era un hombre. Sentía como nosotros. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que queremos compartir con usted. Que si usted está viviendo una situación injusta, es complicadísimo. Es una de las cosas más espantosas que usted se pueda imaginar. Pero si usted ama a Dios, Dios tendrá un propósito. El chiste es que usted descubra ese propósito. Y la única forma de encontrar ese propósito es, ¿cómo podríamos llamarlo? Encomendándote a aquel que permitió que estuvieras en esa situación. Muchas veces queremos buscar el propósito con nuestros propios medios. Queremos buscar la solución inclusive con nuestras propias fuerzas. Y se nos olvida que todas las cosas provienen de Dios. Y Job nos puso el ejemplo. Dijo, aún lo bueno y lo malo proviene de él. ¿Acaso he de recibir de parte de Dios lo bueno y no lo malo? Pero qué bonito es leerlo. Qué difícil es vivirlo. Sí, así es, o sea, y con este programa no queremos caer en esa motivación, podríamos llamarlo, de mártir, de si tú estás sufriendo. No, nosotros créeme que entendemos que si estás sufriendo,
estas palabras te taladran en los oídos y dices, es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Es que no sabes la injusticia. Hemos estado en ese lugar. Hemos sentido esa injusticia, hemos sentido ese dolor, y lo único que te podemos decir es que si tú crees en Dios, que si tú crees que verdaderamente Él es tu Señor y tu Salvador, hay un propósito aún detrás de ese tormento, detrás de ese dolor que estás sufriendo. Es por alguna razón. Y tú dirás, es que no han pasado. Les voy a platicar algo así rapidísimo. Cuando estuve en el trabajo secular, yo ocupaba un nivel gerencial. Después del dueño no había nadie más que yo. Y de mí salían todas las órdenes hacia la empresa. Era una empresa que creció bastante. Y entonces, como había muchos intereses de por medio, intereses económicos, me fincaron una responsabilidad y me acusaban de desfalco por 2 millones de pesos. Y me dijeron, es que tú te robaste 2 millones de pesos para comprar el lugar donde está la iglesia. No es cierto, porque se lo rentábamos. Teníamos los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Y me dijeron, no, es que tú te robaste esos 2 millones de pesos. Qué difícil. La situación más difícil de ahí fue verme rodeado de abogados. Y que cualquier cosa que yo decía, como dicen por ahí, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Cualquier cosa que decía pareció que me inculpaba. Entonces mejor guardé silencio. ¿Qué pasa? Me veo en esa situación. Lo más feo es cuando el dueño que me dio el trabajo, y que antes yo le había dicho que el único que me podía quitar de ahí era Dios, aunque él fuera el dueño. El dueño me dijo, yo llegué con mi esposa y con mis 2 hijos pequeñitos, y esa persona me dio la oportunidad, que hasta el día de hoy agradezco, ¿verdad? Y me dijo, ¿me consideras tu amigo? Pues sí. Firma que te llevaste los 2 millones de pesos. Que ahí está Pati. Yo lloraba y le decía a Pati, es que Pati, yo no lo hice. Dios sabe que no lo hice. En oración, ¿qué firmo? Que me había llevado los 2 millones de pesos, aun y cuando yo les demostré que todo lo que decían no era cierto. Qué angustia, ¿verdad? Sí. Yo salía a la calle, veía una patrulla atrás de mí, creía que ya me venían a detener. Salía de la iglesia y había carros afuera y creía que eran los ministeriales o en ese tiempo judiciales que me iban a detener. ¡Qué angustia! ¡Qué cosa tan espantosa! Y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes la verdad. Tú sabes que yo no lo hice, porque además ni compré eso. O sea, Dios sabía que no era cierto. Para no hacerle el cuento extenso, metieron a la cárcel a los abogados que me acusaron. Metieron a la cárcel al dueño de la empresa por acusaciones diversas. Y el único que quedó fuera de la cárcel fui yo. Y entonces vamos como iglesia al penal, aquí al penal de aquí, ¿verdad? A dar un encuentro a los presos. ¿Y a quién creen que me encuentro ahí? Al dueño de la empresa. Y me habla, claro, él estaba aparte, no voy a decir si no va a sonar a corrupción. Él estaba aparte y me habla y me invita a un pedazo de pizza, que jamás he vuelto a comer esa pizza tan sabrosa. Y me dice, oye, dime, ¿qué hago para salir de aquí? Y entonces le dije, usted me ofendió muy feo a mí. Y no solo a mí, sino también al Dios que le sirvo. Lo que tiene que hacer es pedirme perdón a mí y al Dios que le sirvo. Y entonces ahí agarró esa persona. Me impactó mucho su oración, porque tal parecía que fuera un cristiano. Empezó diciendo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pido perdón a ti. Y le pido perdón a mi hermano Javier, porque tú sabes lo que yo hice y yo sé lo que intentaba o permití que le hicieran. En tu nombre,
Jesús, te pido perdón y que me ayudes. Los abogados que él tenía no lo habían podido sacar. A las 2 semanas salió libre. Ahí estuvo. Uno de los propósitos de Dios. ¿Le compartí de Cristo? Claro que le compartí de Cristo. ¿Recibió a Cristo en su corazón? Claro que recibió a Cristo en su corazón. Después de ahí, no sé qué pasó. Pero esa situación no hubiera ocurrido, esa alma no hubiera sido llevada a los pies de Cristo, si no hubiera llegado a la cárcel por denunciar, y lo tendré que decir así, a un hijo de Dios que le sirve. Así que usted, estimado radio escucha, créame que también hemos pasado por muchas de esas, de las cuales Dios al final, lo malo es que es al final, nos muestra su propósito. Ojalá y nos lo mostrara antes y nos dijera, lo estoy haciendo por esto. Pero jamás Dios muestra su propósito al principio, porque aún la Biblia dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, mas la honra del rey es escudriñarlo, es descubrirlo, es investigarlo. Y esto se lo compartimos porque si usted está pasando este tipo de situación, te interrumpí mucho, ¿qué pasó con Jesús después de que es sentenciado, de que muere en la cruz? ¿Cuál fue su recompensa? ¿Cuál fue el propósito de Dios y cuál fue la recompensa de Cristo? Creo que el mejor ejemplo y el resumen de todo esto lo encontramos en Filipenses 2. Dice que el propósito era salvarnos a cada uno de nosotros, poder reconciliar al hombre con Dios, porque dice la palabra de Dios que el pecado, a causa del pecado, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de su sacrificio hubo esa unión, esa restauración de la relación, ese vínculo celestial. ¿Y cuál fue la recompensa? Porque no todo se quedó en el propósito. Dice que Jesús le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Hijo Jesucristo de Dios. Es el Señor. Así es. Y entonces la recompensa fue mayor que la humillación. Claro. El reconocimiento mundial, celestial, de todo lo creado y por crear, de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nada se compara a todas las injusticias que Él atravesó. Y definitivamente, si no hubiera atravesado por esto, la recompensa no hubiera llegado. Y no hubiéramos sido salvos. Así es. Y no hubiéramos sido salvos. Entonces todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Si usted está pasando una situación legal complicada y usted considera y sabe, porque usted lo sabe, que es injusto, clame a aquel que es todopoderoso para librarlo. Y Él lo hará. Pero si la situación es consecuencia de un acto en el cual cometimos un error, reconcíliese con Dios. Pídale perdón. Aquí sí le voy a decir algo, como abogado y como pastor. Dios lo va a perdonar. Pero si usted es responsable, no lo va a dejar sin castigo. Quizás el castigo mengüe, se apacigüe un poco. O un mucho. Pero de que tenemos que pagar la factura de lo que hacemos, lo tenemos que pagar. Así como David, dicen aquí en cabina. David tuvo que pagar su factura. Y fue muy, muy doloroso para David. Pero a mí siempre me da risa, así como decía el licenciado Juan. Todos decimos, dice, como Él yo quiero ser, como Él yo quiero estar, como Él quisiera estar, como el Cristo de Nazaret. ¿Será? Así como David, ¿es? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Pero no nos lo imaginamos sufriendo. ¿Cómo no lo vemos? A ver, ¿quién quiere sufrir como David? ¿Quién está dispuesto a pagar la consecuencia de sus actos así como David? Pues no, que como David danzaba. Yo me haré más vil por causa de Jehová. ¿Sí? Entonces, mi estimado radio escucha, ¿cuál es la esperanza y cuál es
la situación que nos lleva a seguir adelante. Saber que Dios es misericordioso, que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero así como también dijo que Dios debe ser conocido como justo en sus juicios, para que todo lo que nos ocurre estemos conscientes que sea por una consecuencia o un castigo como consecuencia de nuestros actos, viene de Dios. Que viene a ser una prueba para que Dios nos vaya enseñando a librar los obstáculos y cumplir sus propósitos. Viene de Dios. Y uno de los propósitos de Dios, que hoy casi no nos va a dar tiempo, es que usted y yo sepamos que el tiempo del fin está cerca. Está más cerca de lo que usted se imagina, y una de las cosas que siempre se dice, pero es que hace más de 2000 años que se anuncia que Cristo viene. Pero hace 2000 años no se daban las mismas señales que se dan al día de hoy, y hoy daré la introducción de las señales que vienen antes del fin. Una de ellas, muy simple, que usted tiene casi todos los días desde que abre sus ojos en las manos: el celular. El celular. Ese aparatito que ha venido a ocupar gran parte de nuestra vida. Mi mamá decía que el celular era un instrumento satánico. Mi mamá ya murió, ¿sí? Pero desde que salió me decía, es que eso es de Satanás. Y decía, ay, mi mamá va en contra de la tecnología. Una de las situaciones, o una de las evidencias, o una de las pruebas, o una de las señales que nos muestran que Cristo está por venir es el celular. Y déjeme leerle bíblicamente qué dice. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo se le conoce a los celulares ahora? Smartphone. Y la traducción es teléfono inteligente. Y no sé si a usted, estimado radio escucha, le ha pasado que de repente, a Pati le pasa muy seguido, me manda una carta de amor y le aparecen en el Facebook 10,000 cosas románticas. Si quiere hacer una receta de cocina y le aparecen 100,000 sin que ella lo haya abierto. Y lo peor de todo es que muchas veces ya ni siquiera lo escribes. A veces tienes el teléfono apagado y aparece y estás hablando, ay, se me antojó una hamburguesa, y te salen anuncios de 50 restaurantes de hamburguesas. Usted que tiene el celular en la mano, escuche. Usted lo está viviendo. Y por ahí voy a dejarlo para el siguiente programa, y con eso comenzaremos las señales antes del fin. El celular. ¿Sí? La ciencia aumentará. ¿Qué pasos tan agigantados? No es el mismo celular que había en 1984 al celular que hay al día de hoy. Yo le decía a mi esposa en aquellos años, verás que va a llegar el tiempo en el que el teléfono nos va a caber en la bolsa. Te voy a decir, deja tú el 84, vámonos a 10 años para atrás. Tenemos ya computadoras en la mano, los celulares. Los celulares son unas computadoras. Y le llaman, ¿cómo le llaman? Algoritmos. Ajá. Pues yo confesaré mi ignorancia en cuanto a cuestiones cibernéticas, pero en mi cabeza no entra cómo alguien puede desarrollar esas cosas que se llaman algoritmos, que piensa por mí, que me sugiere las cosas, y que a veces está uno así como que, ay, ya no voy a ver el celular porque me quita mucho tiempo. Y está con los dedos así sobre la mesa. Y suena pip. Y ahí vamos. Y ahí vamos corriendo. Y es precisamente, como decías, lo que yo estaba pensando. Entonces, el celular es una de las señales donde nos muestra que la ciencia ha aumentado a pasos agigantados. Pero también, si Dios lo permite, empezaremos la próxima semana con las señales antes del fin. Y le diré ¿en qué consiste todo esto del celular? ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Verdad? Usted, estimado radio escucha, sabe. Quítele el celular a su hijo. Uy, pleito seguro. Pleito seguro. Para que el niño se esté quieto. Dale el celular. Dale el celular. Y no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo a través del celular.
Yo me admiro mucho de mi nieta, que a veces le presto mi celular y bien que sabe cambiar los videos y le pone y hasta le sube el volumen y todo con su manita nada más, y tiene 3 años y medio y lo maneja perfectamente. Y yo le digo a Pati, bueno, es que es su época, ¿verdad? Está en su momento, es para ella, pero no nos damos cuenta de lo que realmente implica el celular. Así que, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos hablando de esa señal, de que la ciencia aumentará, y una evidencia muy clara la tenemos en las manos, misma evidencia que no podemos negar. Y hablando del celular, también lo podemos usar para cosas buenas. Nos escribe aquí la hermana Rosa Patrón en Facebook y nos manda saludos, y aparte nos extiende una invitación a nosotros y también a todos nuestros radioescuchas a que se suscriban al canal de YouTube de Stereo Vida. Tenemos el mismo nombre de la estación, y ahí está transmitiendo también en vivo desde las 7 de la mañana de lunes a sábado en www.estereovidacancun.com. Bueno, pues suscríbase a YouTube después de algunas, ¿cómo le llaman? De usted que le puche ahí. Dele la campanita, suscríbase. La campanita, le vamos a dar un premio cuando llegue a las 10,000. Para que tengamos aquí nuestra medalla esta de YouTube. Ándele. Aquí va a ser Stereo Vida, pero va a tener su placa. Así es. ¿Verdad? Bueno, estimado Radio Escucha, Dios le bendiga. Hoy retomaremos aquella reflexión que veníamos dando. Si usted que se dirige a su hogar y ha tenido un día muy complicado, llegue a su casa, medite en las cosas que hemos hablado. Si usted tiene un problema legal en el cual está injustamente juzgado, llegue a su casa. Es difícil, pero haga de cuenta que hay un árbol a la entrada de su casa y cuelga ahí todas sus preocupaciones y todos sus problemas. Créame que sé que es difícil, pero su esposa y sus hijos son su mejor aliciente después de Dios. Confíe en Dios. Cuelgue en ese árbol todas esas circunstancias y esos problemas que nos causan a veces tanta angustia. Cuando entre a su casa, vea a su esposa, vea a sus hijos, ámelos. Y cuando se acueste, levante sus ojos al cielo y ponga esos problemas en las manos de Dios. Que en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, Él los va a resolver. Amén. Y a la mañana siguiente, cuando se levante, busque su costal en el árbol y la carga será menos, cuando deposita su confianza en Dios. Con esto terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Nos despedimos de usted hasta dentro de 8 días. Sus amigos, licenciados, y por la gracia y misericordia de Dios, pastores, el licenciado Juan. Que Dios les bendiga, buenas noches. No se les olvide sintonizarnos mañana desde Stereo Vida, desde las 7 de la mañana. Y la dulce Pati. Dios les bendiga, buenas noches, y pues recuerden, tenemos programación para todo tipo de edades, de gustos, y pues los invitamos a que nos sintonicen por Stereo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21 todos los días. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós.